Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, ciclo Microbiología Industrial y Ambiental. Actualizamos en microbiología, martes 29 de julio de 2014. Muy buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Esto lo dijo René Descartes, filósofo y matemático francés. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran regocijo el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualizándonos 100. Debido a que la educación continua es una de las herramientas propicias para mejorar el desempeño laboral, la Escuela de Microbiología reconoce la importancia del desarrollo de esta clase de actividades. Bienvenidos. Les informamos que a nuestros asistentes, que por motivos laborales la profesora Solange Musato no podrá acompañarnos el día de hoy. Agradecemos de forma especial también a Producto Roche por su continuo apoyo en el programa de educación continua Actualicémonos en. Saludamos entonces al profesor Edgardo Araque, quien será nuestro conferencista el día de hoy. De igual forma saludamos a profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su presencia el día de hoy. Damos inicio pues a la programación con la conferencia Biocombustibles de material lignocelulósico, su transformación a bioetanol, a cargo del profesor Edgardo Araque, quien es licenciado en química, especialista en ciencias ambientales, cuenta con una maestría en pulpa y papel, es doctor en ciencias forestales de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, ingeniería en industrias forestales, UPATA, Venezuela. Profesor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Agradecido de antemano a los profesores que hicieron esta investigación, Alejandro, Lina, a Fabián. Ya tenemos más de 8 meses haciendo este trámite y bueno, a Dios gracias, aquí estamos. Hoy le vamos a hablar de obtención de bioetanol a partir de materiales lignocelulósicos. ¿Todo está bien? Ok, este fue un trabajo realizado en la Universidad de Concepción. De hecho, esa fotografía no es de mi universidad, es la Universidad de Concepción en Chile, en donde desarrollamos esta tecnología, por decirlo así, de obtener bioetanol a partir de material lignocelulósico. Para ubicarlo un poquito de dónde vengo, estoy ubicado en el oriente de Venezuela, aquí prácticamente lo que llaman Ciudad Guayana, y de allí a 1 hora aproximadamente a un pueblo que se llama Upata, en donde queda la carrera de Ingeniería e Industria Forestal. Okay, parte de lo que vamos a estar comentando hoy está en este libro, Biocombustible Material Lignocelulósico, una alternativa para el futuro, el cual está disponible ahí en la página de morebooks.es. Hacerle la propaganda. Y vamos a comenzar, sin más preámbulo, con los biocombustibles. Yo voy a hacer una presentación antes de entrar a lo que es el bioetanol de madera cocida. O sea, quiero hacer un abriboca de todo lo que es biocombustible antes de caer en lo específico. Ok, y biocombustibles son compuestos de origen biológico a partir de la biomasa. Los biocombustibles más empleados hasta hoy son el bioetanol y el biodiesel. Okay, vamos a estar detallando un poco más hacia la parte del etanol en el día de hoy. Existen varias clasificaciones de primera generación, segunda generación, tercera generación y ya se comenta hasta de una cuarta generación. Ok, ¿por qué? Ustedes dirán, bueno, ir pasando de una generación a otra, son ciertos los factores. Uno, la primera generación, acuérdense, maíz y caña de azúcar principalmente son alimentos. Entonces viene la controversia: o echamos gasolina al carro o comemos.
Entonces viene ese dilema. Bueno, hay que empezar a ingeniarse y buscar otra materia prima que hasta ahora no se come, digo yo. La madera, por ejemplo, las pajas de trigo, las pajas de arroz. Y hay una tercera generación que es la parte de lo que son obtención de biodiesel a partir de algas. Esto es constante estudio, múltiples estudios y diferentes investigaciones en todas las universidades del mundo, y es un campo potencial y es el futuro, digo yo también. Vamos a empezar definiendo lo que es el bioetanol. Muchos lo conocemos, ¿verdad? Pero esencialmente el alcohol etílico o etanol, que es obtenido por fermentación de materias ricas en azúcares. ¿Qué tipo de azúcares? Bueno, normalmente yo puedo obtener esos azúcares de la caña de azúcar, del maíz, la remolacha, cereales, o también de madera, o de pajas, de trigo, de arroz, ¿sí? Estos azúcares se encuentran combinados en forma bien sea de sacarosa, almidón, hemicelulosa y celulosa. ¿Cuál es la reacción química que se produce para obtener el etanol? Sencillamente yo tengo el azúcar simple, la glucosa, la pongo en combinación con Saccharomyces, levadura, y el microorganismo se va a alimentar, va a producir etanol más dióxido de carbono. Dióxido de carbono, tengámoslo fijo por ahí, porque es gas de efecto invernadero, ¿sí? Más adelante vamos a detallar un poquito. Aproximadamente el 95% de la producción mundial de etanol es vía fermentación. Entonces mira, bueno, ¿y por qué? Una de las razones es la razón económica. Más económico producirlo que por vía sintética. Hay algunas compañías que lo producen a nivel, hay 4 compañías, no aparece la lámina, pero había 4 compañías, una de las principales es Sasol, ¿okay? Está en Sudáfrica, con filiales en Alemania, otra está en Estados Unidos, la British Petroleum, la Shell, y una que está en Arabia Saudita. Ok, el bioetanol hasta hoy prácticamente su uso ha sido como combustible para motores, en diferentes dosificaciones. ¿Okay? Normalmente, esas dosificaciones las podemos apreciar con esas siglas, muy conocidas aquí de ustedes en Colombia, E10 por ejemplo, etanol 10% y el 90% de gasolina. ¿Sí? Atrás, por favor. Ese dato es lo que se espera aquí particularmente en Colombia, o sea, lo tienen los estimados para el 2020, 2030 prácticamente que lleguen a ese porcentaje. Eso quiere decir que va a haber que hacer más investigación, optimizar los procesos. Caña tiene suficiente, ¿verdad? La caña, pero ¿qué pasa? Hay bagazo que también podría obtener etanol de bagazo. Entonces, a ver, las universidades van a tener que ponerle el ojo más a ese detalle. Ok, la otra parte, ese otro 5%, les comentaba, esta lámina debería estar atrás, está en 4 grandes compañías, que son estas prácticamente, la Sasol, la principal de ellas, Xtar, en Estados Unidos, y la Shell. ¿Okay? Esas son encargadas de producir ese 5%. Y lo producen a partir del petróleo, hidratación del etileno. ¿Sí? No lo hacemos, por lo menos, en el caso de Venezuela. Bueno, Venezuela tiene bastante petróleo. ¿Por qué no produce etanol de petróleo? Porque el costo es mucho más alto que producirlo por el proceso de fermentación. Las dosificaciones que se usan, normalmente un E10 está ya comprobado en los investigadores. E10 no hay ningún problema con los carros nuevos y viejos, pueden usar esa dosificación. A partir del 2011, la Agencia de Protección Ambiental aprobó el uso de 15 para carros posterior al 2001. O sea, ya se observa que ya hay una tendencia, ya hay estudios. Habrá que hacer esos estudios, Alejandro, nuevamente acá. La Renault tendrá que donarle otro vehículo para ver si ese 15 tiene el mismo comportamiento que están diciendo los investigadores en otras partes del mundo. Alguien me dice, bueno, ¿y el rendimiento qué pasa cuando yo uso etanol?
comparado con la gasolina pura. Bueno, normalmente un auto recorrerá un 3 o 4% millas por galón menos si usa un E10. Si la concentración es mayor, pues aquí prácticamente se va a estar usando un poco más de combustible. Entonces viene el dilema, dirían los brasileños: bueno, pero si a mí el etanol me sale más caro que la gasolina, pues uso gasolina. Comentaba un profesor en una experiencia. Pero hay otro factor que hay que tomar muy en cuenta, que es la parte ambiental. Cuando yo alimento el auto, ¿verdad? El proceso de combustión, acuérdense, me está dando energía, pero me está produciendo CO2. Si ese CO2 viene del petróleo, ese va fresquito a la atmósfera, ¿sí? A diferencia que si yo lo produzco de materiales, bien sea de caña, bien sea de maíz o bien sea de lignocelulosa. Ya vamos a detallar más adelante. ¿Cómo está la situación a nivel mundial en cuanto a mezclas? Que ven allí, ¿verdad? Prácticamente todo el mundo se está metiendo en este negocio. Dos razones importantes: una, los precios del petróleo cada vez son más elevados, y otra, la parte de contaminación ambiental. Si usted ve las dosificaciones, allí prácticamente Venezuela parece que deberíamos estar usando un 10%. En Venezuela no se usa dosificaciones de etanol, ¿sí? Sencillamente solo gasolina. Caso de ustedes, igual han cumplido, ¿verdad? Y están usando en varias ciudades de Colombia su 10%, contribuyendo por ende a la disminución de ese CO2 que es gas de efecto invernadero. Ok, ¿qué pasa con el biodiesel? Vamos a comentar muy ligeramente la parte del biodiesel, que es el otro combustible, ¿verdad? Para motores de combustión interna de ignición por compresión. Tiene la ventaja de que es renovable si lo comparamos con el petróleo, por ejemplo, igual que el bioetanol, ¿verdad? Y es usado para este tipo de vehículos de mayor peso, vamos a decirlo, o sea, mayor capacidad, gandolas, autobuses. ¿Qué es el biodiesel? El biodiesel es la resultante de un proceso de transesterificación del aceite, ¿verdad? En el cual ese aceite vegetal puede venir de varias fuentes, sea de girasol, de colza, de soya, de tártago, de sésamo, de palma, de lino, maíz, coco, entre otras. ¿Qué pasa comparándolo con lo mismo del bioetanol? De que muchos de estos aceites los usamos nosotros para alimentos, ¿verdad? Entonces viene el mismo dilema: ¿vamos a usar el aceite de girasol o para la cocina o para alimentar una gandola de esas que vimos anteriormente? La respuesta inmediatamente van a decir: no, vamos a usarlo para el alimento. Entonces hay que idearse nuevas materias primas. Tenemos algunas allí, ¿verdad? Pero son conocidas. Pero hasta ahora no se usa como alimento. Por ejemplo, en el caso de Colombia es un potencial que pueden tener, ¿sí? Ese aceite posee características químicas que lo clasifican como único en su naturaleza. Está compuesto casi exclusivamente de un 90% de ácido graso o ácido ricinoleico. Ahí está la profesora que hace rato me comentaba, caracterización de aceite. Ahí tienen un buen tema de estudio para un trabajo de maestría o doctorado, ¿sí? Los principales productores, la India, China y Brasil, son responsables casi del 96%, mientras que hay un 1% de Paraguay. Todavía Colombia no aparece ahí. A lo mejor el próximo año que venga estamos ahí metidos en la lista. Cada día 13.000 aviones comerciales despegan de los aeropuertos del mundo. ¿Cuál es el problema? Ninguno, si no yo no estuviera acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vuelan con millones de galones de combustible en su depósito. El problema es que cada kilo de queroseno que se quema se emiten 3,16 kilos de CO2. ¿Y para dónde va ese CO2? Para el ambiente. CO2, acuérdense, es un gas de efecto invernadero. Si no lo controlamos, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Las esperanzas están depositadas en los biocombustibles de segunda y tercera generación. O sea, producir
biodiesel. Y el otro reto es producir biodiesel con materias o materias primas que no sean de alimento. Por ejemplo, el cántaro, por decir uno de ellos. España lidera un proyecto comunitario de coordinación para fomentar el desarrollo de combustible alternativo para el transporte aéreo. Allí entramos cuando hablamos de bioetanol o de biodiesel a lo que es la parte de la biorefinería, que era el tema que le tocaba hablar a la profesora de Portugal. Mira, yo no voy a entrar en detalle allí, pero solamente a punto de referencia. Esa es la base de una nueva bioindustria, ¿sí? Diferente del petróleo. Similar en concepto a lo que es la refinería del petróleo, pero basado en la conversión de biomasa en vez de crudo. Y ahí vemos que podemos obtener una gran gama de productos. A uno en clase le decían allá de química que yo puedo obtener casi lo mismo de producto vía biomasa que vía petróleo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que a principios de 1900 se desarrolló el negocio con el petróleo y esta parte quedó relegada. Sin embargo, si ustedes pueden ver, de esa materia prima yo puedo obtener gran cantidad de productos. Vamos a estar nosotros hablando acá en detalle de lo que es la parte del etanol específicamente. Permítanme tomar. Ok. Las materias primas para obtener bioetanol y los procesos. Normalmente yo puedo obtener bioetanol en una primera fase, ¿verdad?, de la biomasa azucarada. Caña de azúcar y remolacha, el proceso es prácticamente directo. Yo obtengo el jugo y voy al proceso de fermentación con levadura, posteriormente destilación y obtengo el etanol. Una sola fase, proceso directo. De hecho, el etanol producido por esta vía es mucho más económico que el que yo voy a obtener por acá. En una segunda instancia de la biomasa amilácea, ahí tenemos el maíz, el trigo, la papa, la yuca, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Yo tengo que hacer primero una trituración de la materia prima para posteriormente hacer una hidrólisis enzimática, porque yo no tengo los azúcares libres, ¿sí? Yo tengo que hidrolizarlo de manera que me quede la glucosa solita y de ahí sí es que se puede usar la levadura para alimentarse y producir el etanol. Y vendría el proceso similar a lo que es el jugo. ¿Qué pasa aquí si comparamos estos dos procesos? Hay una fase más, y dirían los ingenieros, una fase más en un proceso es costo, ¿verdad? No sé por qué suena así. Voy a tratar de moverme menos. Por la otra parte, tenemos biomasa lignocelulósica. Acuérdense, ahí tengo los azúcares, pero los tengo en forma de celulosa y de hemicelulosa. Yo necesito separar esos azúcares. Inicialmente tengo que hacer una trituración, pues yo no me puedo meter la rola. Esa rola hay que llevarla a astillas, y esa astilla hay que hacer un proceso parecido a lo que sería un proceso de pulpa y papel, ¿verdad? Pretratamiento previo para separar componentes lignina y hemicelulosa, y posteriormente la hidrólisis enzimática, y de ahí voy a la fase siguiente. Vuelvo nuevamente. ¿Qué diría un ingeniero? No, pero ahí tengo dos fases adicionales. Dos fases adicionales es un costo mayor, y de hecho es así, ¿verdad? Producir o el etanol producido de madera va a ser más costoso que el etanol producido de caña de azúcar. Las materias primas utilizadas en el mundo prácticamente, Estados Unidos lo obtiene de maíz, trigo y cebada. Primer productor mundial a partir del 2007. Está Brasil, lo obtiene 100% de caña de azúcar. Luego viene la Unión Europea, o sea, remolacha, otros cereales. China, que entra al mercado competitivo, ¿sí?, fuertemente, está produciendo de maíz y de trigo. Canadá, que igual introduce en el mercado aproximadamente después del 2007, ¿sí? Tailandia, y estamos
aquí en Colombia, que entra en las grandes ligas, siempre lo digo yo, ¿verdad? Segundo productor en Sudamérica, compitiendo con Brasil, y empezaron tarde, 2006 por allá. Ahí vemos la referencia, ¿verdad? Brasil, segundo productor, y ahí estaría Colombia. ¿Sí? Posiblemente esto el año que venga va a hacer la competencia, porque la expectativa que tiene Colombia en producción de etanol, en capacidad instalada, está cerca del 1.000.000 de litros, ¿verdad? Y creciendo. ¿Qué vemos acá? Maíz, trigo, caña de azúcar, ¿okay? Residuos de madera apenas empieza a aparecer por allá en 2009. Viste que la lámina anterior, en 2008, no se hablaba mucho ahí en la parte de residuos de madera. Empiezan a salir las primeras, como se dice, estudios a nivel de planta piloto y una cierta inclinación hacia, primero, que se puede producir, y segundo, lo que se espera. Aquí vemos, ahí está en galones, pero aquí lo que podemos apreciar es que el negocio cada vez, ¿verdad?, va creciendo. Los millones de galones cada año van incrementándose. Alguien me dirá, bueno, pero Brasil aquí hubo una como que se frenó, 2010, 2011. Sí, ciertamente vamos a pasar, y eso se debe prácticamente a la mala cosecha de caña de azúcar, aparece como la causa principal de esa situación. Pero ¿qué se espera? ¿Sí? Esa es la tendencia del desarrollo del mercado mundial de etanol. Yo siempre he dicho, esto es el negocio del futuro. ¿Sí? Un país que entre en ese negocio va a ser competitivo. ¿Okay? Alguien decía por allí, ¿verdad?, que mientras que la salud financiera del mundo sigue preocupándose a los responsables políticos del gobierno, la industria mundial del etanol reluce dentro de la economía mundial. Se sigue creciendo, sosteniendo casi 1.4 millones de puestos de trabajo y contribuyendo a la economía mundial con 277.000 millones de dólares. Fue el año 2010. Vamos a ver un poquito desde el 93, vamos a chequear los últimos 20 años. ¿Qué pasaba allá en 1993? Prácticamente Estados Unidos, ¿verdad?, Brasil, para ese año Brasil estaba de primer productor mundial. ¿De qué lo sacaba? De la caña de azúcar. Segundo, Estados Unidos, del maíz principalmente. Algunos punticos por allá en Europa y algo por acá en África. ¿Qué pasa 10 años más tarde? ¿Sí? 10 años más tarde ya su jugador estrella atrás, ¿sí? Su jugador estrella tenía 10 años prácticamente, para recordar un poquito el mundial. Pero ¿qué pasaba aquí en el negocio del bioetanol? Si ustedes ven, entra en juego Canadá, que no estaba anteriormente. Prácticamente toda Europa se empieza a colorear, prácticamente parte de la India, parte de Australia, empieza a entrar en el negocio competitivo. ¿Qué pasa 10 años más tarde? 2013, ya teníamos el jugador más formado, se nos va para España el chico. ¿Sí? ¿Qué pasa en el mercado del etanol? Bueno, si ustedes ven, prácticamente la mayoría de países entra en el negocio. Y entra en el negocio por varias razones. Una, precio del petróleo; otra, suministro estable para un país; y en tercera, la parte ambiental. Hablé caña de azúcar y maíz, para nada he nombrado todavía madera, ¿verdad? ¿Qué pasa con la madera o material lignocelulósico? Bueno, si vemos acá las expectativas que hay, prácticamente gran cantidad de empresas, ¿verdad? Estados Unidos, aquí tenemos un ejemplo en la parte de Crescentino en Italia, que tiene la primera fábrica comercial instalada y produciendo a partir del 2013 con material lignocelulósico.
Entonces eso da una idea de cómo esos volúmenes se van a incrementar en el mundo, porque si ustedes ven ahí, todas esas fábricas que están programadas están prácticamente para arrancar 2014, 2015, 2016. La mayoría de investigadores coinciden que el 2014 es como la línea en donde va a empezar a florecer todo este mercado de biocombustible o de bioetanol a partir de material lignocelulósico. Dejamos la comida tranquila, el maíz, la caña de azúcar para la parte de alimentos y brincamos a madera, que hasta ahora no se come. Siempre he dicho en toda la conferencia que voy. ¿Cuál es la tendencia? Si ustedes ven, plantas a escala demostrativa. Ya tenemos escala comercial. A fin de este año se espera que en Hugotón, Estados Unidos, arranque esa gran empresa, ¿sí?, de producción de etanol lignoceluloso. ¿Qué pasa con los chinos? Vienen ahí emergiendo fuertemente, ¿sí? Brasil, segundo productor mundial, con bagazo de caña, con jugo de caña, pero tienen gran cantidad de bagazo. Ya tienen plantas a escala piloto y tienen programado escalar para obtener etanol del bagazo de caña. No les extrañe que posiblemente el año que viene ya se esté comentando de esas fábricas que están allí señaladas. Bueno, este negocio no es nuevo. Este negocio tiene prácticamente más de 100 años. Cuando por allá en 1897 el señor Nikola Otto inventó su motor de combustión interna y trabajaba con aceite de maní o de cacahuete. Posteriormente, en 1908, Henry Ford, con su primer modelo Forte, venía equipado para trabajar con gasolina y con etanol. Tenían la visión hace 100 años atrás. Ahorita estamos como regresando a lo que ellos pensaron para empezar nuevamente. Algunos antecedentes de los biocombustibles. La perspectiva del agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, eso es algo que lo tenemos allí, a la vuelta de la esquina. 2042 aproximadamente se espera, no es que desaparezca o se acabe el petróleo. Lo que pasa es que a lo mejor los precios, si está actualmente promedio de $100, van a ser muy altos y muchos países no van a poder accesar. La otra parte es elevación y la incertidumbre de esos precios. Y la otra parte, que a veces nadie lo toma muy en cuenta, por lo menos en algunos países se hacen los locos, es la parte de la contaminación ambiental que produce la combustión de ese combustible. ¿Okay? Reacción química, gasolina, octano, ¿verdad? Más oxígeno me va a producir CO2, más agua, más energía. ¿Okay? ¿Ese CO2 para dónde va? Directo a la atmósfera. Acá está lo que les comentaba, la perspectiva del agotamiento de las reservas. Si ustedes ven, más o menos andamos por aquí. Ya la teoría del pico de Hoover, por la que ustedes quieran ver, ya estamos en picada. ¿Sí? Se estima 2042 por allí. En Venezuela tenemos un petróleo para 70 y 100 años. Yo siempre le digo allá a los políticos, ¿a quién se lo vamos a vender? Lo otro es que el precio del petróleo es muy volátil. Si ustedes ven ahí cualquier guerra, cualquier huracán, el precio se dispara. Tuvimos un tope máximo que llegó en $147.50, que fue por allá finales de julio del 2008. ¿Okay? Actualmente el precio se ha mantenido por el orden de los $100 en esos últimos del 2008 en adelante. Se ha estabilizado más o menos alrededor de los $100. ¿Sí? ¿Cómo ver
el uso del biocombustible. O sea, ¿por qué no sigo usando gasolina? Entre las otras razones. Vamos a tratar de entender esta lámina que tal vez es el centro de lo que se quiere explicar. Se para que se despierte. Ok, ¿qué pasa cuando yo produzco caña de azúcar? ¿Ya? Tengo el etanol, el jugo, voy a la industria, produzco mi etanol, ese etanol lo adiciono al vehículo, ¿verdad? El vehículo, por supuesto, va a producir CO2, ¿verdad? Y ese CO2 va a la atmósfera. ¿Qué pasa con ese CO2? Ese CO2, como ustedes ven, una vez que esto está creciendo, la planta fija el CO2 por el proceso de fotosíntesis, ¿ya? El proceso de fotosíntesis, ¿qué hace la planta? Toma el CO2 del ambiente, el agua por las raíces y la batería, que no se nos acaba ahí todavía, mediante el proceso de fotosíntesis fija ese CO2 y además libera oxígeno. ¿Qué pasa cuando yo agrego la gasolina que viene del petróleo? Ese CO2 va fresco, va directo a la atmósfera y allí se queda, se acumula y cada vez está haciendo más daño. Se estima que reemplazar un litro de gasolina por un litro de bioetanol se reduce la acumulación de CO2 en un 80%. ¿Okay? Ahí tenemos el protocolo de Kioto, ¿verdad? Que decía en 2012, hay expectativas para el 2015, nuevamente se discute en Nueva York, ¿verdad? Pero prácticamente lo que nos interesa de ahí son estos gases. Están, como dicen, con el ojo puesto a nivel mundial. Dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ¿sí? Pero acá nos interesa este proceso de combustión directa. ¿Okay? Posibles resultados de usar biocombustibles. Bueno, la utilización de biocombustibles es una solución para disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Podemos, sí, con solo una mezcla de 10%, la que ustedes están usando acá en Colombia, ¿sí?, se disminuye emisiones aproximadamente en un 85-90%, ¿sí?, en total. Entonces, esa es una de las razones importantes por las que los países deben ir hacia ese mercado. Una, porque están contribuyendo a disminución de efecto de generación de CO2. La mayoría de países somos signatarios de más de 30 tratados que tienen que ver con el ambiente. Venezuela igual, ¿sí? ¿Cuál es el problema, dirán ustedes, del CO2? Esto es lo grave, ¿sí? Mire cómo van, 1000 años prácticamente aquí estaba todo tranquilo. Variaciones de temperatura muy pocas, concentraciones en CO2 a la atmósfera muy pocas. Pero ¿qué pasa en los últimos años? Eso va como el avión. ¿Cuándo va a parar? Tendremos que parar los carros, generación de electricidad, ¿sí? Y esto es lo crítico, ¿sí? Porque lo que está ahí arriba tendríamos que hacer mayor plantación para tratar de que las plantas fijen ese CO2, pero ya los volúmenes que hay están allí. ¿Y cuál es el problema? Si ustedes ven y comparan esto con esto, 1979 y 2003, ven prácticamente que aquí ha desaparecido parte del casquete polar, ¿sí? Está deshaciendo los glaciares. Pero bueno, eso está muy lejos. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso, hay todo un flujo de corriente marina, y ese flujo de corriente nos incrementa el volumen del agua, ¿sí? Y cuando nos incrementa el volumen del agua y por otra parte nos incrementa la temperatura, vemos cosas como la siguiente que vamos a ver.
capa de hielo de Groenlandia, se están perdiendo una masa de ritmo más acelerada de las predicciones hechas hasta ahora, lo que repercutirá en la subida del nivel del mar a nivel mundial. ¿Y qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? ¿No? ¿Sí? ¿Me oyen? Ajá. Ok. ¿Qué pasa? Lo vimos acá no hace mucho, en 2012, en una situación como esta, Nueva York. Estamos viendo acá, la tomé, fenómeno del niño. Si ustedes leen un poquito, todo el mundo, fenómeno del niño, pero ¿por dónde viene? Incremento del nivel de las aguas y incremento de la temperatura del planeta. Ahí está la razón prácticamente de ese fenómeno del niño. Por un lado, sequía muy fuerte, o por el otro lado, unos inviernos terribles. ¿Cómo será el mundo en 2055? Dependerá mucho de lo que hagamos o no hagamos a partir de ahora, pero lo más probable es que el mundo tal y como lo conocemos habrá desaparecido. Este profe. Si seguimos arrojando gases de efecto invernadero a la atmósfera tal y como lo hacemos hasta ahora, la temperatura media se estima que suba en 4 grados. Si ustedes vieron la diferencia de temperatura que había subido en menos de un grado, menos de 0,5 grados, casi 1000 años, y la expectativa que tenemos es que suba 4 grados. Entonces no es nada raro que aquí se diga esa afirmación. El Banco Mundial teme que ese trágico de temperatura de 4 grados para el 2060, 5 años más, 5 años menos, pero es un problema grave que tenemos que acatar a nivel mundial, todos los países. El futuro de nuestro planeta depende prácticamente de 58 personas. Esto fue 2014, aunque para muchos ha pasado inadvertido. El 13 de abril, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó la tercera y última parte del informe. ¿Qué decía ese informe prácticamente? Que se advierte sin rodeo que solo tenemos 15 años para evitar superar el umbral del calentamiento global en 2 grados. Ya eso es bastante crítico. Vamos a buscar culpables, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien. Bueno, ahí tenemos algunos países: Perú, Australia, Rusia, México, India, Japón, Indonesia, China, Estados Unidos, Brasil. Mira, no está Colombia. Vamos a ver. Razones: bosques talados, terrenos erosionados, ríos contaminados, etc. Pero ¿qué pasa? Todos los países aportamos en esa contribución de CO2. Si vemos, aquí estamos los vecinos: Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. ¿Verdad? Si vemos la producción per cápita, Colombia estaría aquí, ¿verdad? Tonelada de CO2 por cada persona. ¿Qué pasa en Venezuela? Aquí estamos primeritos. Esta lámina no le gusta a la gente del gobierno, yo la enseño, pero esa es la realidad. ¿Sí? Esos son datos del Banco Mundial. Y vemos prácticamente que aquí estamos incumpliendo prácticamente todos los tratados, más de 30 tratados internacionales que tenemos. Ahí se van abajo todos. Ok, tenemos alternativas. Bueno, una de ellas es hacer mayor contenido de mezclas. Es utilizar materia prima que no sea para alimentación. Una alternativa sería biocombustibles de segunda generación. Ahí vamos a ir entrando ya a lo que es la parte específica de la presentación. A partir de biomasa, sea madera, hojas, tallos, residuos forestales, etc. La importancia de la
fotosíntesis en el contexto ecológico, por un ejemplo, que un acto recorre en promedio 15.000 kilómetros al año. El mío anda por 25.000 más o menos. Eso es equivalente a que se produce casi 4 toneladas de CO2 al año, cada uno de nosotros. O sea que cada uno de nosotros debería ser responsable por tener plantaciones por lo menos de 1/4 hectárea, para que ese CO2 que estamos generando pueda ser fijado por esa plantación. ¿Sí? El otro problema es este. Hay 923 millones de personas subnutridas, por no decir se acuestan sin comer nada a nivel mundial. Entonces, no podemos estar pretendiendo usar biocombustibles de caña o de maíz cuando tenemos esa cantidad de personas que padecen de hambre. Andamos por 7.000 millones y la estimación es que cada uno de ustedes, todos se quieren graduar, todos quieren trabajo, todos se quieren casar y tener su familia. ¿Qué pasa o qué se estima? Se estima prácticamente que vamos a tener que alimentar mayor cantidad de bocas, ¿sí? 9.000 millones de personas. ¿De dónde vamos a sacar más comida? ¿Okay? Vamos a tener que en algún momento, oye, segunda generación, tercera generación o cuarta generación para producir biocombustible. Déjenlo de primera generación para alimentar a esa gente. Algunas ventajas de usar bioetanol: reducción de la contaminación ambiental, ¿verdad? Ya vimos que CO2 fija proceso de fotosíntesis. Podemos contribuir en parte. Material lignocelulósico es una materia prima abundante y económica. Relativamente en nuestros países tropicales crece la madera todo el año. Reducción de la dependencia con importaciones de petróleo. Países que no tengan petróleo deben estar pensando en estas alternativas desde ya o desde hace rato. Aumentar la seguridad de un suministro de energía sostenible. No voy a depender de que el precio del petróleo me llegue a 150, 200 dólares y ¿qué hago? No, hay que empezar a pensar mucho antes. Y lo otro importante, lo competitivo con la cadena alimentaria. Cada vez vamos a hacer más, entonces vamos a optimizar los procesos. Acá sí vamos a ir entrando en la parte del trabajo ya más específico, que es investigación de la parte de madera. ¿Okay? Una materia prima. Este trabajo fue hecho con pino radiata en Chile, ¿verdad? Laboratorio de bioenergía, ¿sí? Ellos poseen extensas plantaciones de pino radiata con una amplia experiencia silvícola de la especie, ¿sí? Y tiene la ventaja de que posee celulosa y hemicelulosa abundante, prácticamente un 50% de celulosa más un 20% de hemicelulosa. Eso nos llevaba a un potencial de un 70% potencialmente fermentable. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿cuál es el problema de esa glucosa en la madera? Si ustedes logramos romper acá, ¿verdad? Tenemos glucosa. El problema es que en la madera no lo encontramos solito, sino que está en una estructura compacta, lineal, cristalina, ¿verdad? Que está acompañada además de hemicelulosa y de lignina. Entonces nosotros tenemos que separar esa matriz para poder obtener ese azúcar simple y de ahí sí, mediante levaduras, obtener el etanol más ese CO2. Ahí está lo complejo. ¿Sí? Una estructura bien compleja en la cual lo que nos interesa está bien entrecruzado con la lignina y con la hemicelulosa, además de los extractivos que consigo yo. ¿Okay? Entonces la misión es separar ese monómero
Y no es fácil. No es fácil por esto, porque está acompañado o entrecruzado con la hemicelulosa, ¿verdad? Bien sea madera dura o madera blanda, y con lignina. Es como dice la mala de la familia, la que nadie quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me inhibe el proceso de fermentación. Entonces yo tengo que eliminar cierto contenido de la lignina, porque si yo pongo a fermentar material lignocelulósico con contenido de lignina superiores a 20, me inhibe la fermentación, no se forma nada de etanol. Entonces, una de las primeras fases que hay que hacer es un rompimiento de esa estructura, ¿verdad? Altamente cristalina, normalmente una hidrólisis ácida. ¿Y qué es lo que pasa allí? Seguimos. Sí, ese pretratamiento lo que me ayuda es a liberar la celulosa. Una vez que tengo la celulosa, la tengo como el polímero lineal, cristalino, yo tengo que de alguna forma liberar el monómero. Y eso, prácticamente hay enzimas que se encargan de eso. Que rompen la cadena hasta obtener yo lo que estoy buscando, que es la celulosa, y allí en ese momento es que yo la voy a poner en contacto con las levaduras, que son las encargadas del proceso de fermentación. Algunas tecnologías emergentes en los últimos 5 años, lo podemos ver aquí, aunque la gráfica es, creo que hay otra más adelante, esa. Se ve pequeñito, pero es bien interesante, y ahí lo relevante es que prácticamente la materia prima, todo es material lignocelulósico, no se come. Te dirán, bueno, aquí estamos sacando etanol de la caña de azúcar, sí, pero ¿cuánto bagazo le está quedando allí? ¿Qué lo estamos usando para generar energía? Está bien, pero en la medida que mayor producción, va a quedar una sobreproducción de bagazo. Entonces hay que poner el ojo y hacer investigación en esa área. Hay investigación a nivel mundial apoyándonos en lo que hay. ¿Sí? Muchas de estas, prácticamente los años se han desfasado un poco, por eso es que 2014 se estima que sea el año prácticamente de la producción de etanol de material lignoceluloso. ¿Sí? Y aquí están las primeras flores, por decir así, ¿sí? Crescentino, Italia, 2013. Primera planta a nivel mundial a escala comercial instalada y produciendo con material lignoceluloso. Era difícil, pero ya se logró. Y después de esta, posiblemente el año que viene, a lo mejor yo no le voy a estar diciendo una, a lo mejor le voy a estar diciendo 20 en diferentes puntos del mundo. Y esos volúmenes de etanol que teníamos, que yo le decía que era el etanol, el negocio del futuro, va a seguir así. Para 2014, finales de este año, está previsto que más de una docena de plantas comerciales de etanol celulósico comiencen a operar en Estados Unidos. Por eso 2014 es el año crucial de este negocio. ¿Seguimos? Pasemos. Ok, vamos a entrar un poquito en detalle. ¿Cómo hicimos nosotros para producir etanol de madera? Vamos a utilizar un proceso, seleccionamos el proceso organosol, el cual sencillamente es una técnica de pulpaje conocido, como obtener una pulpa para obtener papel, ¿verdad? Se utiliza solvente orgánico medio acuoso, puede ser metanol, etanol, acetona, ácido fórmico, ácido acético, ¿sí? El proceso es conocido, la tecnología es conocida. Lo único que tiene la ventaja de separar componentes de la madera simultáneamente. Es más rápido que los procesos de hidrólisis ácida convencionales, y una de las cosas que tenía ese proceso es que había una protección de los azúcares a altas temperaturas, evitando su descomposición.
Ahí nos planteamos esa hipótesis. En ese momento el proceso organosol utilizando mezcla de acetona-agua constituye un buen medio de pretratamiento para la sacarificación de la madera de pino radiata con fines de obtener bioetanol. Nuestro objetivo era determinar la respuesta de pino radiata de DON al proceso de sacarificación en mezcla de solvente orgánico acetona-agua con el fin de obtener bioetanol. Para lo que se estudió la hidrólisis y los procesos de desliquidificación simultánea en el solvente orgánico, el medio ácido y con el comportamiento de los materiales pretratados en la sacarificación y fermentación simultánea, que ya voy a explicar más adelante lo que es. Ok, lo preliminar fue ver el comportamiento de ese pino con dos tratamientos diferentes. Aquí hicimos bioetanol de madera de pino, comparación de un pretratamiento por explosión a vapor y un... Ok, pasamos allá, vimos. Lo primero que se hizo fue hacer una caracterización de la materia prima, la madera, ¿verdad? Hay ciertas normas que se utilizan para eso y prácticamente lo que se llegó a la caracterización, o sea, ver el contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina, pasamos, ¿sí? De el pino radiata de 14 años. ¿Por qué se seleccionó de 14 años? Previamente se habían hecho otros estudios en la cual se hizo un screening de 1 hasta 30 años y se observó que a los 14 años allí obtenían los mayores porcentajes de celulosa, hemicelulosas, ¿sí? Y era el óptimo, según ese estudio, para la producción de bioetanol. ¿Qué fue lo que hicimos en el laboratorio realmente? Por una parte, método de explosión a vapor, y por la otra parte, un reactor par, en la cual hicimos. Se hacen tratamientos, ventajas de uno de otro. Este proceso relativamente en 5 minutos está listo, el sustrato. Este lleva entre 2 y 3 horas para tener más o menos una calidad de sustrato potencialmente fermentado. Ahí están las condiciones prácticamente. El tratamiento organosol, trabajamos a 220 grados centígrados, tiempo a temperatura máxima. Cuando digo tiempo a temperatura máxima, 5 minutos, es que el reactor se empieza y luego que alcanza la temperatura de los 200, ahí está, se miden los 5 minutos y se obtiene el sustrato. El solvente que se usó fue acetona-agua, proporción 20-80, y por el otro lado usamos explosión a vapor. Se probaron varias temperaturas y ahí el tiempo sí era 5 minutos. Tardaba uno más en montar que lo que duraba el proceso en el explosión a vapor. ¿Por qué lo llaman explosión a vapor? Porque realmente da un tiro, explota cuando se abre ese reactor. Ok, esos sustratos obtenidos por los dos métodos se fermentaron a 35 grados centígrados. ¿Y qué obtuvimos? Vamos a ver. Ahí, cuando se trabaja con ligno celulósico, hay que tener pendiente dos cositas. La hidrólisis enzimática, lo óptimo para ellos son 50 grados. Ahí están felices las enzimas trabajando. Por el otro lado, la sacarificación y fermentación simultánea, ya en 35 grados la levadura se siente poco forzada. Óptimo para ello 25, ¿sí? Ya 35 ya como que le cuesta un poquito. ¿Qué obtuvimos? Aquí está la caracterización de la composición química de los sustratos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que a medida que yo incremento la severidad del proceso, cuando digo temperatura y presión, ¿verdad?, el rendimiento disminuye. Por supuesto, cuando yo tengo condiciones más drásticas, ¿sí?, yo rompo más hemicelulosa, celulosa y pierdo materia prima. Entonces es conveniente hasta cierto punto tener un rendimiento bueno aquí en azúcares, ¿verdad?, glucosa, silosa, manosa, arabinosa,
esta era la fracción líquida. Había parte que no aparecía en el sólido, tenía que estar en algún lado y tenía que estar en la fracción líquida. Una de las cosas que vimos, pensando inicialmente, les dije que había como un 50% de celulosa y un 20% de hemicelulosa. Nosotros esperábamos que ese 20% de hemicelulosa apareciera ahí en la fracción sólida, pero no estaba. Estaba en la fracción líquida y ni siquiera como hemicelulosas potencialmente utilizables, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un 17% de estos azúcares y prácticamente no llegó a un 4%? O sea que los perdí de una u otra forma con el calentamiento. ¿Y dónde estaban? Estaban aquí como ácido acético, ácido fórmico, ácido legulínico, hidroximetilfurfural, furfural, productos degradados de la hemicelulosa que además me inhiben el proceso de fermentación. Sí, era un problema entonces. ¿Y qué pasa? Vemos más adelante. Vamos a ver, para no entrar mucho en detalle, los rendimientos de etanol. ¿Sí? Esos primeros resultados, ahí dijimos, oye, esto está grave. ¿Cómo voy a sacar etanol de madera con esos rendimientos tan bajitos? El mejor de los casos, 38, eso es. No vamos para ningún lado. Cuando la mayoría de investigadores decían, mira, estamos sobre el 80-90%, pero ¿cómo? Ahí cuando está en la fase de investigación dice, oye, la verdad es que hay que ver qué pasó con esos resultados, porque a veces los resultados siempre uno espera que sean buenos, pero a veces dan cosas como esta que no son tan publicables, pero que te han enseñado mucho, ¿sí? ¿Y qué nos enseñó eso? Lo primero era que los pretratamientos utilizados a las diferentes condiciones experimentales generaban sustratos con muy bajo nivel de conversión a etanol, 35,7 en el mejor de los casos. Eso era 37 litros por tonelada, cuando la bibliografía me decía que aproximadamente deberían estar sobre los 300 litros por tonelada de etanol de madera. Oye, ¿qué pasó? Subproductos formados, furfural, hidroximetilfurfural, ácido fórmico, lignina reprecipitada, interfieren directamente en la hidrólisis enzimática y en la sacarificación y fermentación simultáneas. Ahí están una de las razones de las cuales esos sustratos fallaban. La deslinificación, alguien me preguntaba esta mañana, ¿sí? La deslinificación mejora la producción de bioetanol, sin embargo adiciona una fase. Se deslinificaron esos sustratos y de hecho mejoró el proceso del porcentaje de etanol, pero era una fase más. Y acuérdense, como vinieron una fase más, es más costo, no era rentable. Otra parte, es necesario utilizar mayores temperaturas para realizar la sacarificación y fermentación simultánea. Yo dije que ese proceso se realizó a 35 grados, ¿sí? Pero la saccharomyces, si la paso de eso para llegarlo al óptimo de la hidrólisis enzimática es 50, se muere. Entonces era un compromiso, tenía que tener una levadura más potente para poder fermentar mi sustrato lignocceluloso. Y esos malos resultados, vamos a decir así, dio pie a una segunda fase del proceso, la cual fue seleccionar levaduras Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad?, más resistentes a temperatura. Ese era un reto. Tenemos que producir o obtener una Saccharomyces que nos trabaje por lo menos a 40 grados. Cuando la mayoría de gente decía, mira, 40 grados no va a trabajar eso. ¿Qué hicimos? De hecho, eso fue uno de los papers que está publicado. Hicimos un screening, prácticamente se tomó un lote de levaduras que habían allí, una de la Universidad de Santiago, otra de la Facultad de Biotecnología de Brasil y otras cepas comerciales. Tomamos todas esas Saccharomyces y vamos a ver cuál aguanta y cuál produce, forzándolas a más temperatura. El proceso que se siguió fue ese, prácticamente
se seleccionaron 11 cepas, ¿verdad? Y se le realizó tratamientos de aclimatación térmica. O sea, vamos a estresarla un poquito para ver si de verdad aguanta. ¿Qué pasó? Bueno, si ustedes ven, las 11 prácticamente a 35 grados, todas producían etanol con sustrato glucosa. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando las estresamos un poquito, las pusimos a 40? Prácticamente todavía crecían y estaban produciendo algo de etanol. Vamos a meterle más temperatura, 42 grados. Si ustedes ven, allí prácticamente de las 11 nos quedaron 2. Y vamos a sacrificarla un poquito más. Vamos a ponerla a 45, porque acuérdense que el óptimo de la hidrólisis son 50, y allí sí es verdad que no quedó ninguna. Bueno, de las que quedaron, a 42 grados seleccionamos esa. ¿Sí? Y empezamos a ver cuáles de esa primera selección producían etanol, porque allá crecían, no habíamos visto si producían o no etanol, solamente crecían a esa temperatura, pero no sabíamos si generaban etanol o no. Hicimos una selección de las que producían etanol mayor de 18, de un 70%, por verlo así. De ahí hicimos ese screening, ¿verdad? ¿Y a qué llegamos? A esas que quedaron ahí le hicimos un segundo tratamiento. A las seleccionadas, bueno, ahora vamos a martirizarlas un poco más, ¿sí? Se seleccionaron esas cepas a 40 grados, ¿verdad? Y se le hizo una aclimatación térmica progresiva, ¿sí? Ahí se fue dando crecimientos a 42 grados centígrados. Las que crecían se pasaban a 44 grados centígrados y le hicimos a ese 46, 48, okay, para estresar un poquito y seleccionar la mejor que nos pudiera solucionar a nosotros el problema con el material lignoceluloso. Okay. Allí se hicieron las pruebas de fermentación, ¿verdad? Y obteníamos una que estaban produciendo etanol a los 41 grados, que era un avance, mucho. Oye, ya tenemos una, ahí podemos sacrificar un poquito de la hidrólisis, bajar y fermentar a 42 con esa que estaba allí. ¿Qué pasó al crecimiento en placas Petri? Ahí vimos, hicimos dos tratamientos, el primero choque térmico, ¿verdad? Y vimos que era lo que nos interesaba a nosotros: levadura resistente a temperatura. Allí, ¿se acuerdan la primera? Que a 45 ninguna crecía. De esas que seleccionamos, que aclimatamos térmicamente con shock térmico, ya habían unas que estaban a 45 grados sobreviviendo por lo menos. ¿Okay? Ahí estudiamos la parte de la producción de la biomasa de etanol en medio líquido, de las 10 cepas obtenidas después de los pretratamientos, y observamos, podemos ver más adelante la otra, ¿verdad? Ahí vimos, seleccionamos colonias ya que producían etanol, ¿verdad? Y vimos que de allí había una que resaltaba entre todas, trabajando a temperaturas ya a 45 grados. Y ese era un avance tremendo. De hecho, de allí vimos, seguimos, esas 7 colonias se seleccionaron y las estudiamos con etanol. Bajamos un poco la temperatura, no la vamos a someter tanto a 45, ya sabíamos que a 45 estaban produciendo, pero para compensar un poquito la bajamos a 40 para asegurar de que producían etanol y no se nos iban a morir en el camino. Ok, y allí vimos prácticamente anterior de que producían etanol, pero eso era con un sustrato ideal, glucosa.
¿sí? No habíamos probado todavía los sustratos lignocelulósicos. Ese era como el ideal. Ahora la pregunta era, ¿funcionará esta levadura sometida a 40 grados con un sustrato lignocelulósico, el cual va a una sacarificación y fermentación simultánea? Veamos lo que pasó. Allí vimos que sí, de hecho, prácticamente esa levadura potenciada, vamos a llamarlo así, logró fermentar el sustrato lignocelulósico. Allí se fermentaron varios, una pulpa Kraft blanca, no había lignina, o sea que esa no debería tener problema. Una pulpa Kraft fermentada con la levadura, ¿verdad? Ahí probamos dos y pudimos, como dice, ver, oye, sí, podemos obtener etanol con sustrato lignocelulósico, que ese era un sustrato ideal, por decirlo así. Pulpa Kraft blanqueada, prácticamente no había lignina. En el sustrato real que yo iba a usar había lignina. Esa parte de ese screening que se hizo nos llevó a otras conclusiones. Allí, los tratamientos térmicos hicieron posible obtener una cepa, la llamamos IR2-9A, con mayores rendimientos de etanol en sacarificación y fermentación simultánea que las cepas de control. De hecho, esta cepa se sigue utilizando en Chile, la han potenciado aún más. ¿Sí? Con la cepa IR2-9A fue posible convertir material lignocelulósico pretratado en etanol a temperaturas mayores cercanas a las óptimas a la hidrólisis enzimática. Bueno, la hidrólisis enzimática, el óptimo son 50 grados, ¿verdad? Haciendo el proceso sacarificación y fermentación simultánea más eficiente. Ok. Teníamos la levadura que iba a solucionar el problema. Ahora viene el sustrato. Acuérdense, todavía no teníamos el sustrato óptimo, por decir así, que fue la fase posteriormente. Seguimos. Esa caracterización ya la detallamos anteriormente, podemos seguir. Y bueno, vamos a hacer ahora un estudio de la materia como tal, el pino radiata, con detalle, ¿sí? Vamos a usar el pretratamiento, que sencillamente, prácticamente como obtener una pulpa para papel, ¿sí? Depende del proceso. Entre mayor severidad, yo voy a obtener una especie de borra de café. Si la intensidad es menor, yo voy a obtener una especie de fibra para papel, ¿sí? Entonces eso va a depender de las condiciones que yo aplique acá. Una vez que obtenía ese sustrato, ¿sí? Vamos a hacer, se hizo hidrólisis enzimática por una parte y se hizo posteriormente sacarificación y fermentación simultánea. ¿Sí? La fase que seguía era, bueno, etanol es lo que están ahorita en esa fase. Seguimos. Así se hizo un diseño factorial con metodología de superficie de respuesta. Aquí prácticamente se hicieron varios experimentos, ¿verdad?, en los cuales variaba tiempo entre 10 y 46 minutos máximo y variaba temperatura entre 183 a 195 grados. Y se hizo todo ese diseño experimental. ¿Qué obtuvimos? Ahí podemos pasar a la parte esta. Allí lo que observamos, ¿verdad? Es una variable que los papeleros llaman factor H, una variable que me controla el tiempo, la temperatura y tiempo, como una sola variable. ¿Okay? Ahí lo que podemos ver que esto, la severidad incrementa, ¿verdad?, cuando incrementa el factor H. Acá podemos ver el rendimiento de la materia prima, del sustrato que obtenemos de acuerdo a cada pretratamiento, de acuerdo a las condiciones de severidad, tiempo y temperatura que yo estoy aplicando al medio.
¿Qué pasa cuando las condiciones son más fuertes? El factor H es más fuerte, implica condiciones más severas, pues yo pierdo rendimiento del material. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Obtener un sustrato con buen rendimiento, pero que me fermente. Porque yo puedo tener un sustrato muy bueno, pero muy poquito. O puedo tener mucho rendimiento, pero poco rendimiento en etanol. Ahí vemos la hidrólisis enzimática, los valores cuando se hicieron separados, y posteriormente vamos a ver, podemos pasar, los rendimientos de etanol que obtuvimos. Ahí vemos prácticamente, de acuerdo a la severidad del proceso, sustratos en los cuales prácticamente pudimos fermentarlo casi completamente. Teníamos la levadura potencial y teníamos los sustratos optimizados. Eso hay que hacerlo con el bagazo de caña. Tal vez será otro proceso, pero hay que hacer algo parecido. Con eso, la gente que piensa que lo vamos a pasar. Ahí podemos ver la superficie de respuesta, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo ver que yo puedo poner cualquier condición acá de temperatura, ¿verdad? Y de tiempo, y puedo montar, o sea, puedo seleccionar para estar prácticamente montado en ese lomo, que en ese lomo yo me aseguro que los rendimientos de etanol van a ser superiores a un 95%. Esta es una gráfica del rendimiento de etanol en función del factor H. Acuérdense, el factor H es la severidad del proceso. A mayor factor H, ¿sí?, el proceso más severo, o sea, la temperatura es mayor y el tiempo es mayor. Ahí vemos o observamos que hay un promedio para pino. Esto habría que repetirlo con cualquier sustrato, a lo mejor no se da igual, pero es una referencia que se puede tener, ¿sí?, que aproximadamente a 3000 de factor H yo obtenía los mejores sustratos con los mayores rendimientos de etanol. ¿Qué conclusiones sacamos de esa tercera fase? Bueno, algunos materiales generados por el pretratamiento organosolvente con acetona agua demostraron ser buenos sustratos para la producción de etanol. Es una tremenda conclusión. Ya con eso salía el paper, como así dice, facilito, y de hecho salió. Los sustratos con factores H cercanos a 2800 presentaron el mejor rendimiento de producción de etanol, prácticamente 99,5% de conversión del ligno celulósico a bioetanol. Por eso es que vemos que arranca ya la primera planta en Crescentino, Italia, de material lignocelulósico. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero teóricamente es posible, y ahí está uno de los resultados, y ya vemos el fruto con esta planta que se acaba de instalar. Estos materiales podrían tener una importancia comercial en el desarrollo de energías renovables para la producción de etanol a partir de pino radial. Caso de Chile, Chile importa el 98% del petróleo. Ellos tienen solamente un 2% hacia la parte sur del país. Todo lo demás viene importado. Acuérdense todo lo que dijimos. Cada vez el costo es mayor. De ese trabajo hay 2 publicaciones. Están a disposición, el que la quiera me puede contactar y se las puedo enviar. Bueno, muchas gracias y vamos a ver qué entendieron y qué preguntas me dieron. Gracias. La idea es que hagamos un pequeño break y después del break volvamos y hagamos un pequeño break. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ya me chance de que... Bueno, para que le demos pues la dinámica a esta segunda parte de la conferencia, la idea es que formulamos inicialmente algunas preguntas que queremos que el profesor Edgardo nos conteste. Igual, si en el camino, durante la respuesta, surge alguna inquietud, pues no duden por favor en hacerla
hacérnosla saber para que entonces la dinámica no se quede como un monólogo donde solamente el profe se quede limitado solo a las preguntas. Entonces, empiezo yo con la primera. Profesor Edgardo, si bien podemos decir que podemos reducir la dependencia con los derivados del petróleo al utilizar biocombustibles, ¿cuál ha sido la política o la implementación a nivel mundial para diferenciar qué áreas de cultivo se pueden destinar para combustibles y qué áreas de cultivo se pueden destinar para alimentos? Ok. ¿Qué le hice yo? No soy yo. Está bien. Vemos que a nivel mundial la tendencia es cada vez usar un porcentaje mayor de biocombustible, en este caso etanol. De materias primas, tradicionalmente maíz, caña de azúcar. Eso lo vamos a tener durante unos cuantos años más. O sea, esa tendencia de que vamos a cambiar eso porque es alimento, eso se va a mantener por lo menos 10, 15, 20 años más, ¿sí? Sin embargo, ya están surgiendo las alternativas, como vimos madera, ¿sí? El caso de Canadá tiene una flota de 900 autobuses que lo producen etanol y alimentan esa flota de paja de trigo, ¿sí? Pero son casos puntuales. ¿Qué va a pasar en cada país? Porque yo siempre he dicho, cada país va a tener que ver la potencialidad que tiene su país en producir un determinado materia prima. Es decir, aquí en Colombia van a tener caña para rato, ¿sí? Es la tendencia. Claro, caña es comida, pero hay otra gente que está investigando, por ejemplo, en el sorgo dulce, que tiene un doble propósito, es algo parecido a la caña, sacan su jugo, pero tiene una semilla, que esa semilla puede ir a la parte de alimentación. Y hay gran cantidad de materias primas que no son comida, y yo puedo obtener biocombustibles que están en pleno apogeo, ¿sí? No sean muchas de ellas, o sea, apenas está en la fase de investigación, y a lo mejor muchas de ellas no nos va a dar tiempo de investigarlo. Porque ¿cuál es la tendencia? Por lo menos en esto hasta el 2050 prácticamente va a estar lo que es bioetanol, venga de donde venga la fuente. Celulosa, ya vamos a ver posiblemente a finales de este año que van a arrancar esas plantas que son gigantes. La cantidad de millones de galones que van a producir al año, se va a ver fuertemente esa tendencia hacia ese cambio. ¿Qué es más costoso? Es verdad, pero en la medida que se haga más competitivo, va a disminuir el costo. Eso es como todo. Cuando empezó el maíz, era muy costoso, sin embargo, ahorita vemos Estados Unidos lo produce el maíz. Entonces, hay mucha materia prima que aún no hemos ni siquiera pensado en estudiar. Caso típico puede ser el tártaro o la higuerilla. Está ahí, eso es monte y crece en todos lados. O el otro, el piñón, por ejemplo, sirve para recuperar áreas degradadas y tú puedes obtener un biodiesel de ahí excelente. Bueno, profe, una de las preguntas que yo tenía acá es, dependiendo, ¿me escuchan, muchachos? Bueno, ¿cuáles son las principales variables que tendrían que tenerse en cuenta para la selección de una madera que pueda servir para la producción de etanol? ¿Qué características? Usted nos habló del pino, pero ¿qué otras maderas serían posibles? El bagazo también nos lo mencionó. Ok, cualquier madera que sea madera blanda, madera dura o conífera o latifoliada, prácticamente sirven para producir etanol, cualquiera. De hecho, las maderas duras tú puedes obtener más fácil que el proceso del pino. El pino es uno de los más complejos, por eso nosotros nos metimos con lo más difícil. Después un eucalipto es mucho más fácil, crece mucho más rápido también. A lo mejor un eucalipto en 7 años ya lo tienes listo, ¿sí? O una acacia o una melina, ¿sí? Lo otro es, otra de las cosas que habría que ver, primero uno, la cantidad de materia prima, porque alguien me hablaba hoy, ¿dónde está antes tuyo? Wilmer.
Sí. de crisantemo, creo que me decía, que es una flor, ¿verdad? Que él lo estudió y me decía, mire, el porcentaje de celulosa es sobre un 80% y el porcentaje de lignina es bajito, porque la otra parte de mi celulosa, claro, esos son prácticamente el tamaño de esto, no necesita mucha lignina, porque acuérdense, la lignina nos inhibe el proceso, ¿verdad? Pero yo le comentaba a Wilmer, yo he fermentado sustratos con 16% de lignina y fermenta perfecto, ¿sí? Si esta materia prima tiene menos de 15, va a fermentar seguro, que va a fermentar fácil, ¿sí? Lo otro es cuántos crisantemos hay. Existe cantidad suficiente para pensar en algo por esa vía. O sea, materia prima cualquiera, conífera o latifoliada. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees tú que se está demorando para pasar de generaciones en la producción de biocombustibles? Que nos hablabas de una primera generación, una segunda, una tercera e inclusive una cuarta. Más o menos, ¿cómo ha ido esa evolución en el tiempo? La evolución hasta hoy, prácticamente 2014, estamos primera generación. Todavía maíz y caña de azúcar. Eso va a ir, se comenta que a partir del 2014, o sea, hoy, este año, es el año decisivo como para que esa transición se vaya dando hacia la segunda generación, que es producto que no se come. ¿Okay? Y ya se están viendo varios ejemplos en varios países, ya andan aviones funcionando por ahí con diésel producido de vegetales que no son comestibles. Por ejemplo, trabajo en España hasta un 25% con piñón. ¿Sí? Aerolínea aquí, la aerolínea Avianca, creo que estaba usando una dosificación de, si mal no recuerdo, se me fue el nombre ahorita, a ver, me acuerdo del camino, pero es una materia prima que obtengo un aceite que no es comestible y se está usando ya. ¿Sí? ¿Cuánto más dirá hasta la segunda generación? Ya están como entrecruzándose. Cuando el potencial, yo a lo mejor en 2015, si me invitan, este cuento, los que me lo oyeron ahorita van a ver la diferencia, pero notable que se va a ver. Yo siempre digo, están floreciendo apenas este año, ya floreció la de Crescentino, 2013, pero este año vieron las que están programadas para Estados Unidos y las capacidades de Guatón en la de Estados Unidos va a ser la más grande del mundo. Viene otra en Brasil, de bagazo de caña de azúcar, ¿sí? Entonces hay un potencial muy grande que viene hacia esa vía. ¿Qué se espera por allí más o menos? Que ya esa primera, segunda, tercera generación de algas es un potencial muy grande que viene también con las algas. Si vieron los volúmenes producidos por algas comparados con el aceite de soya, son tremendos, por hectárea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que está a nivel de investigación, pero muy fuerte, prácticamente a nivel mundial. Y ya está dando sus frutos. Una vez que los primeros dan frutos, los sustratos como vienen automáticos allí. ¿Sí? Entonces, esa transición para lo de algas, yo creo que se llevará posiblemente 2020 en adelante, ya vamos a ver, yo creo que antes inclusive. ¿Sí? Y una cuarta, por lo menos, habla de algas genéticamente modificadas, ¿sí? Para producir etanol y biodiesel, también los dos inclusive. ¿Okay? Entonces hay una tendencia a lo genéticamente modificado, muchos países están en contra hasta hoy, ¿sí? Pero yo le digo, en 30 años más vamos a tener que producir comida de una u otra forma. Tenemos que ir a los transgénicos, lo más seguro es que sí. ¿Sí? La tendencia es que por allá, el 2050 aproximadamente, vamos hacia la otra parte de la cuarta generación, que es producción de hidrógeno. ¿Sí? Hidrógeno como tal, ¿de dónde? De biomasa. Hay mucha investigación en lo que es el proceso sin gas, que es producción de hidrógeno o de gases de síntesis para combustión. Si usted ve hidrógeno más oxígeno, me da agua, sea el contaminante. Ideal sería, porque ese efecto invernadero, acuérdense, 2050, 2055 va a ser, ojalá
Yo a lo mejor no esté por allá tantos años más adelante, ¿sí? Pero a lo mejor muchos de ustedes o de sus hijos lo van a sentir y lo van a ver. Y ahí se acordarán, oye, hace 40 años un profe, háblame de eso allá. Y yo lo siento hoy. Para el 2040, 2050 se estima entonces que sea el hidrógeno el que reemplace a todas estas tecnologías, etanol, biodiesel de primera, segunda, de tercera generación. ¿Por qué? Porque viene la otra parte de la contaminación, va a ser prácticamente nulo. Hay prototipos que lo voy a dar en la próxima conferencia del jueves, carros ya que trabajan con hidrógeno. Lo que pasa es que el costo hoy es muy alto. En la medida que se masifique, que las tecnologías de almacenamiento de ese hidrógeno en celdas se pueda optimizar, empezarán a salir mayor cantidad de producción y ahí los costos van a disminuir. ¿Okay? Yo tengo una pregunta, ahorita preguntan ustedes muchachos. ¿Se esperaría que los precios del bioetanol sean estables, no tan volátiles como los precios del petróleo como vemos ahora? Pero en ese caso volvemos a lo mismo, que es que unas grandes compañías son las que van a tener la producción. ¿No habría especulación en ese caso con los precios del etanol y sufriríamos los mismos efectos que estamos sufriendo con el petróleo? Ahí la única ventaja que yo le veo, sí, de hecho va a ser competitivo. A lo mejor Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, pero los países van a tener la posibilidad de producirlo, de la materia prima que sea, ¿sí? Caña de azúcar, llámese maíz, llámese madera, llámese yuca, llámese X, ¿sí? Ahí la única ventaja es, como dice, si yo tengo oportunidad de que la caña de azúcar, ustedes ahí en el Valle del Cauca, 120 toneladas por hectárea, mientras que voy a Brasil o Venezuela apenas llegamos a 80, 65, es un potencial que tienen. Que van a ser competitivos en la medida que optimicen los procesos. Y cada país, bueno, el que se quedó atrás, nosotros intentamos arrancar el 2006 con un programa parecido al de ustedes. Sin embargo, ahí nos quedamos en la... Se tenía programado 17 centrales azucareras para producir etanol para mezclar la gasolina 10%. 300.000 hectáreas de caña de azúcar se iban a plantar. Hoy en día, ni una central azucarera, ni una cañita plantada. Entonces, ahí nos quedamos relegados. Ahorita están volviendo a repensar la cosa como, bueno, ya cuántos años hemos perdido, del 2006 hasta ahorita. ¿Ven? Entonces, la mayoría de países, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, ya vieron que es una posibilidad de negocio y en parte también contribuyen a su efecto ambiental, disminución, cumplen con los tratados y tienen una entrada de divisa extra. Surten su mercado nacional y el excedente lo pongo en el mercado internacional al precio. Bueno, yo me imagino que ahí se manejarán los precios de acuerdo a los grandes, pero los chiquitos, bueno, aquí está mi aporte. Yo hago otra pregunta, profe. Si bien para la producción de alcohol, lograr altas concentraciones de alcohol dependen de tener una alta concentración de azúcares, por ejemplo los rendimientos en el caso de la glucosa, hablamos de 0.51 gramos de alcohol por cada gramo de glucosa. Estábamos hablando de que se requiere el doble de la fuente de carbono para obtener una unidad de alcohol. Entonces, en este caso, con los lignocelulósicos, ¿cómo hacemos para lograr altas concentraciones de azúcares? Ok, ahí hay una cosa que no mencioné, que es, yo hablé de Saccharomyces cerevisiae, que es el microorganismo que optimizamos. Sin embargo, él tiene un defecto, por decirlo así. Él no fermenta azúcar en 5 carbonos, ¿sí? Silosa. Y esa es una parte que hay que optimizar de esa levadura, que hay estudios también que vienen a modificarla genéticamente, posiblemente, para que
fermente los C6, pero también los C5, que es un porcentaje casi de un 20%, que lo perdimos. Bueno, habrá que optimizar ese proceso de manera que no se pierda. Tal vez habrá que darle un pretratamiento antes del tratamiento fuerte, tratamiento suave, baja temperatura, tal vez de manera de tratar de extraer esa hemicelulosa y tenerlas ahí, un 20% que estoy perdiendo. Y lo otro que quiero optimizar es la parte de la levadura, o usar levadura genéticamente modificada. Pero ahí viene el dilema de que muchos países están en contra de eso. Entonces, hasta que no se aclare esa situación, hay que trabajar en la otra parte de fermentación de silosa para tratar de ganar ese potencial que no estamos aprovechando en esos sustratos. Sí, mira, en el estudio de ustedes trabajaron con cepas de Saccharomyces adaptadas hasta los 45 grados, lo cual es muy interesante, pues, contar con una cepa de este tipo de microorganismo adaptado a esas condiciones. Sin embargo, quería preguntarles si ustedes también consideraron en el estudio o compararon sus resultados con los obtenidos utilizando microorganismos termófilos, por ejemplo, Cluberomyces, otros microorganismos, pues, termotolerables. Sí, una de las partes allí se utilizó Cluberomyces, pero una parte de ese trabajo fue en España, en el CIEMAT. Sí. La parte del Steel Explosion, eso se realizó en España. Eso fue una parte que se hizo 3 meses allí y se utilizó Cluberomyces. ¿Sí? Sin embargo, en Chile no permitían sino Saccharomyces, y mire, si quiere hágale lo que quiera, pero nada de modificar de ninguna forma. Lo único, bueno, ponla a estrés, dale el choque térmico, manténla ahí, pero más nada. Entonces, por eso fue. Pero sí, de hecho hay otros, por eso te digo, depende. Si el país lo permite, posiblemente no hubiéramos enfrentado a ese problema. Sí. Allá la chica atrás tiene una. Me dijeron que de los estudiantes que preguntaban lo mandaban para Venezuela. Buenas noches. Tenemos, pues, una pregunta acá en conjunto con los compañeros. Lo que pasa es que usted nos habla de, pues, mi proyecto trata de la utilización, pues, de la madera como materia prima. Y a esa materia prima hay que hacer una serie de pretratamientos. En eso está, pues, la sacarificación y fermentación simultánea. Entonces queríamos de pronto que nos ampliara un poco más sobre ese proceso. Se lleva a cabo con el objetivo de... Ok, te aclaro un poquito, sí. Cuando uno tiene la madera, ¿verdad? La madera está formada por 3 grandes componentes, que son lignina, celulosa y hemicelulosa, y un porcentaje de extractivos. Hay un 2, 5% dependiendo del tipo de madera. Pero normalmente ese porcentaje se va en la fase inicial del proceso. Okay. ¿Cuál es la idea? Usted tiene esos 3 componentes en una estructura muy ordenada, la cual le ha llevado a la naturaleza millones y millones de años para llegar a ese orden, ¿verdad? Estructuras muy complejas, ¿verdad?, que están allí unidas. ¿Cuál es la misión primero? Usted tiene que tratar de separar esos 3 componentes, porque de los 3, lo que yo puedo usar para producir etanol son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. No la creo. Utilícenla para energía. Hay todo un mercado también alterno para la lignina, porque es prácticamente el tercer componente más importante a nivel mundial de producción de lignina. Celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces hay que buscarle un mercado alterno a eso. Y de hecho hay una empresa que se llama Lignol en Estados Unidos que está haciendo gran cantidad de cosas con la lignina, o sea, con el residuo que a nosotros no nos gusta. ¿Sí? Ok. ¿El proceso en qué consiste? Yo voy a someter a la madera, al chip. O sea, yo tengo la rola de madera, yo la tengo que partir
en pedacitos más pequeños, lo que se llama chips, aproximadamente esos son 2 centímetros por 0,5 de ancho, ¿verdad? De manera, de ese tamaño para que puedan entrar los líquidos que yo uso, bien sea ácido o acetona o agua, el solvente, de manera que penetre, porque ¿qué es lo que hace la lignina? Imagínense un edificio, ¿verdad? Yo utilizo cabillas y utilizo cemento. Las cabillas en este caso serían la fibra de celulosa, ¿sí? Y la lignina es el cemento natural de la madera. ¿Para qué usa la lignina la madera? Cuando el árbol va creciendo, él necesita resistencia. Y esa resistencia de manera que cuando venga un viento, ¡tac! ¡Pac! No lo parte. Esa flexibilidad se la da la lignina. Si tiene poca lignina, posiblemente el árbol sí, se va a partir. De hecho, hay estudios ahorita en la Universidad de North Carolina en donde se están produciendo árboles con poca lignina, con fines bioenergéticos para producir etanol. ¿Cuál es el objetivo? Si yo tengo menos cantidad de lignina, voy a usar menos reactivos químicos para sacar ese componente, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esos componentes separados, normalmente en el pretratamiento inicial yo utilizo temperaturas altas, 190 grados, durante cierto tiempo, y eso en un digestor que es como una olla gigante. Yo meto todas esas astillas, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es ablandarlas. Cuando yo saco o abro ese digestor, hay un licor que sale, que llaman licor negro. Es como un proceso papelero. Saco un licor negro que ahí hay que un gran porcentaje de la lignina que yo tenía inicialmente. Si tenía, ponle en un pino 28% de lignina, a lo mejor allí voy a sacar posiblemente un 10% de lignina, pero el sustrato todavía me queda lignina. ¿Que me afecta o no? Bueno, hay que probarlo, ¿eh? Entonces, eso es lo que se hace en esa fase. Con temperatura y presión se elimina parte de la lignina, no toda, ¿okay? Porque todavía en el sustrato que queda celulosa y hemicelulosa hay algo de lignina. Una vez que yo tengo ese sustrato, hay que lavarlo. Esa es otra cosa que no dije. Se utiliza más o menos la proporción de agua de 1:30 para lavar ese sustrato que sale, es como una fibra, ¿sí? Porque si yo no lo lavo, ¿qué pasa? Cuando yo lo meta al proceso de fermentación no me va a fermentar, porque hay inhibidores. ¿Cuáles? Lignina es uno, los ácidos lebulínico, fórmico, hidroximetilfurfural, fulfural. Entonces yo tengo que hacerle un lavado a ese sustrato para poder fermentar, ¿eh? Entonces, eso es otra cosa que nos tocamos. Te miran 30 veces lavar. O sea que si tengo 1 tonelada de sustrato, tendría que usar 30 toneladas de agua, y eso es mucho. Ese no es tanto problema, porque eso lo tiene la papelera ha solucionado, y de hecho se produce papel. Yo para hacer papel necesito 99 partes de agua y 1 parte de fibra. O sea que necesito 99 toneladas de agua y 1 tonelada de fibra, ¿eh? O sea, ese no es problema, porque ese hay toda la parte posterior y se ha estudiado bastante. Entonces, una vez que se tiene eso ya limpio, es que yo voy al proceso de fermentación. Pero yo tengo la celulosa, el polímero, ¿sí? Acuérdense, son monómeros de glucosa pegaditos, muy ordenados, cristalinos prácticamente, que a eso no le entra ni coquito. A diferencia del almidón, ¿verdad? Tengo igual glucosa, pero el tipo de enlace es diferente. En el caso de la celulosa, 1,4 beta-glucosídico, ¿verdad? Y en el caso del almidón, alfa 1,4 glucosídico. Lo que cambia es la posición del grupo OH. Uno está en posición alfa, uno está en posición beta. Y esa diferencia hace de que el almidón sea soluble en agua, pero la celulosa no. Es una de las preguntas de examen que yo le hago a los chicos. Si ambos tienen grupo hidroxilo OH, ¿verdad? ¿Por qué la celulosa no es soluble en agua y por qué el almidón sí? Entonces, una vez que tengo esa celulosa, yo necesito romper ese enlace carbono-oxino-carbono, que es un enlace éter, para tener solamente el monómero de glucosa, que es el que fermenta. Si yo tengo un dímero, no le gusta a la levadura.
¿sí? Tengo un plato acá lleno de dímeros y tengo aquí solamente un monómero, se va a ir para acá. Donde está el azúcar más sencilla, porque él va a poder digerir. ¿Qué es lo que hace la levadura? Prácticamente utiliza el carbono de la glucosa como comida y producto de descomposición, el CO2 y el etanol. El microorganismo no necesita, porque lo que le interesa es crecer y reproducirse. ¿Sí? Entonces, una vez que está allí, yo tengo que romper eso. ¿Y cómo hago para romper eso, el monómero? Yo utilizo unas enzimas, que son la celulasa, ¿verdad? O endoglucanasa o exoglucanasa, que son enzimas que me rompen la cadena por el centro, por los lados, por las esquinas, y después viene la otra enzima que es específica, que es la celulasa, prácticamente que me rompe los monómeros. Una vez que están rotos todos esos monómeros, o se pueden ir rompiendo en la medida que se va consumiendo, la enzima actuando. Es el proceso simultáneo. Sacarificación, o sea que se está rompiendo los azúcares y fermentando simultáneamente. ¿Okay? Y de ahí es cuando tengo etanol. Eso es otra cosa. Obtengo etanol, pero concentraciones bajas. ¿Sí? Normalmente 5 o 6%, que ya es bastante. De allí tengo que ir a llegar hasta, porque para yo usarlo a los carros tiene que ser prácticamente etanol 100%, que va a llegar allá 99 y punto tanto. ¿Okay? Esa es otra fase que tampoco está ahí contemplada, porque esa es la fase inicial. Después lo que está es extrapolado a los volúmenes, que es otra fase que ya la ingeniería tiene que hacer. Agarro ese material, viene el proceso de evaporación, concentración, hasta que alcanzan esos porcentajes elevados de etanol. ¿Qué pasa si lleva agua? No puedo. Tiene que ser etanol prácticamente puro mezclado con gasolina, porque si lleva agua, entonces el motor va a empezar a oxidarse las partes internas y va a llegar un momento que se va a trancar. Cuando lo abran, óxido. ¿De dónde viene el óxido? Del agua que estaba metida en el etanol, porque son visibles prácticamente. No lo diferencia así. Tiene que estar bien claro dónde se va a hacer la mezcla, y normalmente se recomienda que se haga en el punto final prácticamente. Un camión de etanol, un camión de gasolina, y allí se hace la mezcla. Y asegurarse de que no haya agua, porque puede pasar eso. A que el más vivo le puso agua para vender más gasolina. A lo mejor sí empezará el carro a pistonear y al mes se trancaron los cilindros. ¿Ok? Por allá atrás. ¿Estamos listos entonces? Bueno. No más preguntas. Ok, muchas gracias.